Hola, hola, bendiciones en este lunes 2 de mayo ya de la tercera semana del tiempo de Pascua. El relato que hoy nos presenta el Evangelio del capítulo 6 de San Juan. Ya todos sabemos que ese capítulo es muy poderoso y es muy profundo, muy rico, pero vamos por partes. O sea, la primera parte que hemos escuchado o que viene antecediendo el relato del Evangelio de hoy es que Jesús multiplica los panes y los peces y con eso alimenta a una gran muchedumbre. Acto seguido, Jesús va a orar. Los discípulos se van antes en una barca y Jesús los va alcanzando caminando sobre el mar. Y bueno, estamos en lo que hoy reflexionábamos. Dice que llegan los discípulos junto con Jesús a la orilla del mar y después de eso pues empieza a haber un grupo de gente que lo está esperando ahí cerquita del mar de Tiberíades. Y entonces hay una pregunta medio capciosa, ¿verdad? De la gente decía: maestro, ¿dónde estabas? Anduvimos buscando, ¿hace cuánto has venido acá? Y Jesús pues les da una respuesta bastante fuerte, que les dice que no están buscándolo por el hecho de que tuvieran necesidad de él o porque estuvieran reconociendo algo en él muy fuerte en función de su misión de Mesías, sino simplemente porque les llenó el estómago con el pan. Y podemos decir qué respuesta más fuerte de Jesús, pero es una realidad. Hay que partir de la esencia fundamental de qué es lo que debe representar de Jesús en cada una de nuestra vida. Y en este caso quiero que lo clarifiquemos. Ok, ¿tenemos derecho a pedirle al Señor por una buena salud, principalmente en casos de enfermedad? Sí. ¿Tenemos derecho a pedirle al Señor? Y claramente todos deberíamos unirnos en oración cuando una persona, por ejemplo, pierde el trabajo y necesita trabajo. Sí. ¿Tenemos que pedirle al Señor por nuestro buen desempeño en nuestras labores o por nuestro buen desempeño en los estudios? Pues también. O sea, no se trata, o el tema no es de pensar que no podamos pedir al Señor por beneficios dentro de nuestra vida o por cosas buenas a nivel personal, que un mejor trabajo o trabajo cuando el caso no lo hay, que nos vaya bien en los estudios, que que tengamos algún proyecto para comprarnos una casita, comprarnos un vehículo, obviamente que estamos enfermos, algún ser querido tiene alguna enfermedad, pues pedir en oración por él. O sea, no es el punto de no pedirlo. Claro que el Señor quiere. El Señor inclusive nos dice: pidan y se os dará, busquen y hallaréis. Entonces el punto no es por ese lado. El punto es lo que el Señor le reclama justamente a este grupo de personas. Es que a ustedes no les interesa conocer a Dios, no les interesa entender la voluntad de Dios y sobre todo asumir esa pertenencia a Dios. Entonces lo que les interesa o me buscan es porque los alimenté y me buscan otra vez para que les vuelva a dar de comer. Entonces, como decíamos, el tema no es en pedir, que todos queremos pedir, es en esa fijación que podamos tener nosotros en las cosas de este mundo y nuestra, ¿cómo llamarlo? Nuestra olvido, por decirlo de alguna manera, o desinterés o indiferencia a las cosas propiamente del reino de Dios. Esa es la gran diferencia y lo que Jesús toma en consideración. Es claro que para poder ver la obra de Dios verdaderamente realizada en nuestras vidas, no se trata únicamente de ver en las cosas buenas que nos ocurren, sino tener la fe para descubrir que Él va a estar ahí en cualquier circunstancia de nuestra vida. Y eso es lo que a veces nos cuesta, porque ser cristiano cuando las cosas están bien es sumamente sencillo. Aunque también cuando las cosas salen bien es también una de las peores tentaciones para alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos necesidad. Pero lo cierto es que mucho de lo que tenemos en función de Dios es una esencia o una experiencia de un Dios bombero que solamente buscamos, que solamente localizamos en los momentos de dificultad y en su defecto, y sobre todo a quien nos enfrentamos cuando las cosas no salen bien. Pero por otro lado es el que nos olvidamos cuando todo va caminando viento en popa, como se dice. Entonces al final la frase
con el que se cierra ese texto es la que termina poniéndole una cereza en el pastel a esta conversación que tiene Dios y sobre todo a la relación que deberíamos de tener nosotros con el Padre Celestial, que es, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios?, pregunta la gente. Y Jesús responde, la obra de Dios es esta, que creáis en el que ha enviado, en el que Él ha enviado, o sea, que creamos en el Evangelio, que creamos en Cristo, inclusive en las situaciones más difíciles. Cuando la enfermedad nos ataca, cuando puede llegar la desesperación, es cierto y es normal por nuestra fragilidad humana que habrá momentos de mucha desesperación. Y eso no es un pecado. Pedro lo vivió, Judas lo vivió. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre Pedro y Judas? Que Judas nunca volvió a la misericordia de Dios. Y Pedro, a pesar de que lloró amargamente, y lo vimos en el Evangelio de ayer, él regresa a Jesús y Jesús lo sana. Jesús sana aquella caída que había tenido entonces. Es importante que nos demos cuenta que lo terreno es solamente de paso. Y que eso no quiere decir que te abandones, entre comillas, la frase, a tu suerte. Por supuesto que puedes progresar, por supuesto que puedes crecer. Pero que esas cosas no se conviertan en este caso, en los fines últimos de tu vida. Que no te dejes iluminar, que no te dejes iluminar en este caso por las cosas cuando van bien, como no te desesperes como cuando las cosas van mal. Todo tiene su momento, todo tiene su orden y Dios no desampara a nadie. Entonces, pidámosle al Señor verdaderamente la gracia de comprender que Dios actúa en los momentos buenos y en los momentos malos. Pero para poder ver la obra de Dios es necesario que nosotros verdaderamente aprendamos a ver con la mirada del Espíritu Santo. Y no se trata de pensar